Hola amigos, ¿hay vida después de la muerte? Con total seguridad la respuesta es sí. Y en mi canal estoy dando pruebas de ello, en imágenes, en explicaciones y en experiencias con el mundo espiritual. Pero no todo el mundo cree en que haya vida después de la muerte. Como suelo decir, el que no se crea en algo no significa que no exista realmente. En este vídeo voy a hablar de dónde irá cada espíritu después de morir, según se haya comportado en vida. ¿Y qué hacen los espíritus cuando ya habitan en el más allá? Si les gusta todo lo referente al más allá y la vida tras la muerte, este es su vídeo. Lo que voy a hablar hoy no es de este mundo. Muchas personas me dicen, ¿cómo sabe usted todo eso si no murió? Nadie volvió de la muerte para hablar estas cosas. Todas las personas hemos muerto varias veces y vuelto a nacer, pero no dejan que lo recuerden, para no interferir el buen desarrollo de su existencia actual. A mí me dijeron, tú sirves para hablar al mundo, y es lo que estoy haciendo. Nadie les obliga a creer en lo que digo, solo lo cuento. Ya ustedes deciden si creerlo o no. Quien me siga ya sabe de mí, y si es la primera vez que ven un vídeo mío, les invito a ver más, y a valorar en qué creer. ¿Dónde va el espíritu al fallecer? Nos han querido inculcar a todos que cuando una persona fallece, va al cielo o al infierno. Pero esto no es del todo así. Entiendo perfectamente que después de tantos años venir a decir que esto no es así, y lo que voy a explicar ahora, lo más normal es que no lo crean, pero les puedo asegurar que es así. Escuchen mi explicación y vean si tiene lógica, pero sobre todo si hay justicia en ello. Dicho esto, decirles que tanto el cielo como el infierno no son como nos lo han querido mostrar. El mundo espiritual se compone de dimensiones y se dividiría en tres grupos: astral superior, intermedio y bajo. Para que me entiendan, sería como una escalera en que cada peldaño correspondería a una dimensión. Cada espíritu, según su comportamiento en vida, tendrá una elevación espiritual concreta y pertenecerá a una de estas dimensiones. Es como el alumno de karate que va pasando cinturones hasta llegar al cinturón negro y ser maestro. La persona cuando fallece, su espíritu abandona el cuerpo y vuelve de nuevo al mundo espiritual. ¿Dónde va su espíritu al fallecer? Normalmente va a una dimensión de la parte media de la escalera, a no ser que haya sido muy bueno o muy malo. Si la persona ha sido bondadosa, caritativa y vivió para ayudar a los demás, irá a dimensiones superiores. Sin embargo, si ha sido muy mala, ha hecho daño, violado, matado, irá a la dimensión más baja. ¿Por qué tantos peldaños en esa escalera? ¿Por qué tantas dimensiones? ¿Por qué no cielo e infierno, como dicen? Porque no todas las personas son tan buenas para merecer estar en dimensiones superiores cercanas a Dios. Ni todos los que no han hecho bien las cosas por sus actos son merecedores de estar en la dimensión más baja. No es igual el que hurta para comer al que roba a mano armada por lucrarse. Ninguno de los dos actos está bien, porque perjudica a un tercero, pero el que roba a mano armada, su espíritu puede tener la intención de llegar a matar, si es necesario, por cumplir su objetivo, sin importarle la vida humana. Al igual no es tan bueno el que solo hace bien a su familia y amigos, que el que tiene intención de ayudar a quien se le cruce en su camino y haga por ayudarlo de hecho. ¿No dijo Jesús: si amáis a los que os aman, qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿No creen que merecerá estar más cerca del Padre, en un peldaño superior, el que le nace ayudar al que ayuda por obligación? Ninguna persona es igual a otra,
pero podemos ser parecidas y estaremos en peldaños diferentes, según como sea nuestro interior. Ya hablé en otro vídeo, que les dejaré al final de este, sobre si después de morir nos reencontraremos con nuestros familiares fallecidos. Pero ahora vamos a hablar de quién va a cada dimensión y de qué hacemos cuando habitamos el más allá. ¿Quién va a cada dimensión? Astral superior. En estas dimensiones se encuentra el Padre y espíritus avanzados en todo, los que ya están completos en sabiduría y bondad. Aquí van los espíritus que tras vivir muchas vidas han entendido la grandeza del Padre y han obtenido la bondad necesaria para habitar esas dimensiones tan elevadas de conocimiento. Astral intermedio. Aquí va la mayoría de las personas, las que les falta todavía por avanzar, por superar, por creer, todo influye. Les falta amor y caridad por los demás y obtener la sabiduría necesaria en experiencias corporales para progresar lo que necesite. Los que están en dimensiones superiores están muy bien y los intermedios no están mal, pero siempre llevan dentro el afán de progresar. Aunque tuvieran que vivir más vidas para terminar de subir los escalones que les faltara, ya que cada vida es crecimiento para su espíritu, los escalones que ya habían subido no los bajarán, solo podrán ir hacia arriba, no retroceden. Siempre los que están en dimensiones superiores podrán bajar a escalones inferiores, pero nunca quienes estén en dimensiones inferiores podrán visitar dimensiones superiores, porque no son merecedores aún de ello. Las personas que dan amor en sus vidas no hacen mal a nadie, son agradables al Padre, creen en Él y lo aman sobre todas las cosas, subirán escalones. Bajo astral. Sobre esta dimensión tengo pensado hacer un vídeo específico, porque tengo un par de experiencias con ella y quiero explicarles cómo es, pero lo haré en ese vídeo que haré. Al bajo astral van las personas que en vida han sido realmente malas y que han hecho sus actos con intención de obrar el mal. Violadores, asesinos, ladrones violentos, narcotraficantes, estafadores, todos aquellos que sus actos afecten gravemente a otras personas. Los que están en bajo astral deambulan por esa dimensión, muchos de ellos esperando que los saquen de ahí, afligidos por el remordimiento de sus actos. ¿Qué hacemos cuando somos espíritus en el más allá? Voy a generalizar, porque ya dependerá de la elevación espiritual que tenga cada espíritu. Unos descansan. Otros se recuperan. Algunas personas al morir cuidarán de su familia. Otros se encargan de ayudar a los niños a pasar a la luz. Otros protegen a la humanidad. Otros cuidan a los niños. Los de niveles superiores ayudan a los que están en niveles inferiores, a instruirlos para que puedan subir escalones. Y muchos de estos bajan al bajo astral a intentar hacer que se arrepientan de sus actos, pidan perdón y que quieran el amor en vez de la maldad. En el más allá, unos enseñan y otros aprenden. Pero sobre todo, en el mundo espiritual, te sientes ayudado, protegido y amado. Si nos preguntamos, ¿qué hacemos en el más allá cuando dejamos la tierra? La respuesta es dar amor.